Vamos a comenzar esta clase con un ejercicio. Si leíste la guía introductoria, sabes de qué te hablo, y si no, vamos a hacer de todas formas el ejercicio. Vas a identificar ahora cuál es el aspecto de tu vida en donde más necesitas en este momento una visión iluminada para poder crear tu propio camino, para encontrar tu propio camino, porque es posible que en ese aspecto de tu vida aún te sientas atrapado o atrapada en caminos ajenos a tu ser esencial, y eso está produciendo en ti insatisfacción, impotencia, intranquilidad. Te voy a hablar de 8 aspectos, elige solo uno, puede que te identifiques con varios, pero elige solo uno, el que sea de mayor prioridad para ti, donde quieras y necesites ver resultados más pronto. Primero, necesitas una visión iluminada que te ayude a encontrar tu misión de vida, a reconocer con claridad cuál es tu misión de vida y cuál es tu lugar en este mundo. Segundo, necesitas una visión iluminada que te guíe en tus procesos de reinvención profesional, en la creación de tu marca personal, en aclarar cuál es el servicio que vienes a prestar a la humanidad. Tercero, necesitas una visión iluminada en tus relaciones afectivas, en tus procesos de autosanación emocional, en la forma en que vives el amor. Cuarto, necesitas una visión iluminada en tu obra creativa, en la expresión, tu expresión artística, en encontrar tu propia voz. Quinto, necesitas una visión iluminada para poder recuperar, fortalecer o cuidar tu salud física o en la relación con tu cuerpo físico. Sexto, necesitas una visión iluminada en tu camino espiritual, en la relación con tus guías espirituales, en tu conexión con lo divino. Séptimo, necesitas una visión iluminada en cuanto a tu vida financiera, en tu relación con el dinero, con el mundo material. Y octavo, necesitas una visión iluminada en todo lo que tiene que ver con la consolidación de tu identidad, tu personalidad y tu autoestima. El ejercicio consiste en que quiero que identifiques si en este momento, en ese aspecto de tu vida que has elegido, estás más atrapado o atrapada en un camino convencional o en un camino reactivo. Y para eso, pues necesito que te quedes en toda la clase, porque voy a estar hablando a lo largo de toda la clase de qué son los caminos convencionales y qué son los caminos reactivos. Y quiero que hagas esto porque para poder hacer una transformación necesitamos aceptar, ¿sí? Para hacer un cambio necesitamos primero partir de la aceptación. Y por eso es importante que tú aceptes de dónde vienes, dónde estás ahora, y a partir de ahí puedas dar el cambio a lo que viene, ¿no? Hay una frase del Popol Vuh que me gusta mucho y es: muchos caminos se abren ante ti, pero solo uno de ellos tiene corazón. Tú y solo tú tienes el deber de elegirlo. Hazlo con la razón del sentimiento. Es una frase hermosa y que me lleva también a una entrevista que se le ha hecho a muchas personas antes de morir, en donde se les pregunta de qué es lo que más se arrepienten en sus vidas. Y la mayoría de la gente dice que se arrepiente de no haber seguido su propio camino, de haber seguido el camino que trazó para ellos su papá, su mamá, su pareja, su familia, su cultura o la sociedad entera. Y que al final pues se sienten que como que se hubiesen traicionado a sí mismos, ¿no? Y esto nos habla de una sociedad en la cual seguir el propio camino, el camino del alma, el camino del espíritu, es la excepción a la regla, ¿sí? No es lo común. Es como quien sigue su propio camino es como una oveja negra de la sociedad, es quien se sale de la Matrix, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente lo que hace es seguir caminos convencionales que están muchas veces desconectados de su alma, de su espíritu, y se quedan ahí en esos caminos por esa necesidad de pertenecer a una familia, a un medio laboral, a una sociedad, ¿no? Pero pasa esto, que al final de la vida muchas veces se dan cuenta de que en realidad estuvieron desconectados de su espíritu, de su alma, del llamado de su alma, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que esto genera pues un dolor profundo en el ser, ¿no? Hay una frase también que me gusta mucho de Jiddu Krishnamurti que dice: no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad enferma, ¿no? Yo me identifiqué mucho en esa frase cuando la leí, porque pues a mí me costó mucho adaptarme a esta sociedad cuando niña, cuando adolescente, en mi primera juventud, ¿sí? Y es posible que a ti también te haya costado, lo cual habla muy bien de ti, porque habla, según la frase de Jiddu Krishnamurti, pues que realmente estás en búsqueda de la salud, en búsqueda de la verdad, ¿no? Y en ese sentido, digamos que es así, ¿no? Como que realmente para poder seguir nuestro propio camino muchas veces necesitamos conectar con el alma, conectar con el espíritu, y eso nos hace alejarnos un poco de las convenciones, ¿sí? de lo que reina en nuestro mundo, ¿no? Hay esta necesidad de seguir el ser muy profundo, ¿no? Pero la mayoría de la gente no lo vive así. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no tiene nada de malo seguir caminos convencionales, ¿sí? Es decir, las convenciones
existen y han existido siempre y seguirán existiendo, es decir, una convención es algo que se repite generación tras generación, se acerca mucho a lo que puede ser una tradición, ¿sí? Hay tradiciones hermosas, hay convenciones hermosas. El problema es que en nuestro mundo muchos caminos convencionales están desconectados del ser, ¿sí? Priorizan otros valores que están en contravía del ser, priorizan otros valores que están en desconexión con el ser, ¿sí? Y eso es lo que causa el problema, ¿sí? Entonces, muchas veces priorizan, por ejemplo, el tener, el hacer o el divertirse, pero desde un lugar desconectado del ser. Por ejemplo, se prioriza el tener, pero es como, ok, tú vales o tú eres exitoso o exitosa porque tienes muchos seguidores en tus redes sociales, porque tienes mucho dinero en tu cuenta, o porque tienes un carro hermoso, porque tienes una pareja divina, o porque tienes, ¿no? Pero no importa que si en el fondo eres feliz o no, con eso que tienes, no importa si realmente eso te hace sentirte lleno, pleno en tu vida, ¿sí? Lo que importa es tener, ¿sí? O lo que importa es hacer, ¿no? Digamos que, pero desde un lugar como que muchas veces se desconecta del ser. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que se creen medios laborales en donde hay mucho estrés, en donde se prioriza la productividad o los resultados por encima de los buenos cimientos. Entonces, no importa que lo que hagas esté sustentado en valores humanos sólidos, porque realmente lo que importa es hacer, ¿no? Entonces se priorizan competir, tratar de ser el mejor en vez de compartir, ¿no? Y esto hace que muchas veces las personas creen, o sea, se basen en el hacer, pero desde el estrés, desde, digamos, desconectarse de otras necesidades vitales, ¿no? O la prioridad puede ser el divertirse, ¿no? Entonces se prioriza el divertirse, pero desconectado al ser. Entonces esto se vuelve como un escape, el divertirse se vuelve un escape, se vuelve una fuga, se vuelve una adicción incluso, ¿sí? Por fortuna, hay personas como lo eres tú muy seguramente que estás en esta clase, o como lo soy yo, que realmente no caemos tan fácil en los engaños y autoengaños colectivos, y en ese sentido siempre estamos buscando la verdad, somos buscadores de la verdad, y somos parte de la tribu de creadores y creadoras de la nueva humanidad, es decir, que podemos presentir la luz de un nuevo amanecer, de una nueva humanidad que está por nacer, ¿sí? Y podemos ver y comprender que este mundo como tal, en el que estamos habitando, tú y yo, es un mundo en ruinas, es un mundo que hace parte de una evolución humana que está completando su ciclo. Quiere decir que este mundo está derrumbándose. Muchos de los caminos convencionales que se nos ofrecen, que se nos muestran como el camino al éxito, a la felicidad, a la realización, en realidad son viejos paradigmas obsoletos que ya han cumplido su ciclo, ¿sí? Entonces, ¿por qué aferrarnos a esos viejos paradigmas obsoletos, ¿sí? Hay personas que se aferran a esos viejos paradigmas obsoletos, pero porque no quieren ver más allá, porque realmente no están tan conectados con su ser o con su esencia, ni les interesa. Y eso está bien, es elección de cada cual, ¿no? Todos los caminos son respetables. Pero tú que estás en esta clase, es muy posible que si sientas el llamado a vivir desde tu ser, alinearte con tu ser y a estar en conexión con tu espíritu. Y en ese sentido, es posible que hagas parte de esta tribu de creadores y creadoras de la nueva humanidad, que somos las personas que soñamos con un mundo nuevo, que soñamos con un mundo en donde la prioridad sea el ser y que cada uno pueda crear su hacer, su tener y su divertirse en alineación con el ser, porque es hermoso tener, hacer y divertirse si eso está alineado con el ser. Y soñamos con un mundo en donde eso sea posible, soñamos con un mundo en donde podamos vivir desde el espíritu, desde el alma, y donde para pertenecer a un grupo, a una familia, no tengamos que traicionarnos, en donde no tengamos que negar nuestro ser, ocultar nuestro ser, o que realmente expresar nuestro ser libremente no sea realmente un peligro, ¿sí? Como ocurre muchas veces ahora, expresar nuestro verdadero ser muchas veces en nuestro medio social, familiar, cultural, puede ser peligroso, ¿no? Decir la verdad es peligroso en un mundo lleno de engaños y autoengaños, ¿no? Entonces el llamado y mi mensaje es: hay una tribu espiritual a la cual tú perteneces. Es posible que en este momento estés rodeado de personas o rodeada de personas que no te entienden lo suficiente y estés tratando de que esas personas te entiendan y de alguna manera estés desgastando ahí tus energías o estés buscando estés en la tribu equivocada, pero hay una tribu espiritual a la cual tú perteneces. ¿Sí? Hay personas y esta tribu cada vez es más grande. La tribu de los creadores y las creadoras de la nueva humanidad es más grande y es muy posible que tú en esencia seas un creador o una creadora de la nueva humanidad. Así que esa es la invitación para ti, seguir viendo esta clase para poder seguir avanzando en el ejercicio que te he planteado. Entonces, volviendo al ejercicio inicial, recuerda que el propósito es identificar si estás más en un camino convencional, si estás más atrapado o atrapada en un camino convencional o en un camino reactivo. Yo te voy a dar algunos ejemplos
de caminos convencionales y caminos reactivos, de personas que están atrapadas en estos caminos, para que lo tengas más claro, ¿sí? Hablemos primero de caminos convencionales. Te voy a dar algunos ejemplos en este sentido. Un ejemplo, un hombre que que tiene un empleo convencional, trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, un empleo estable, donde lleva bastantes años, pero siente en lo profundo de su ser que los valores de la empresa para la cual él trabaja no están en consonancia con sus propios valores, ¿sí? Y esto le hace entrar en conflicto, pero sigue ahí porque de alguna manera pues tiene una estabilidad económica que tiene mucho miedo de perder, tiene miedo de perder esa estabilidad económica porque tiene una familia que mantener y esto entonces sigue ahí por eso. Y de alguna forma también se ha dado cuenta que hay un anhelo en su corazón es emprender, tiene ganas de emprender, de crear su propio negocio, de ser su propio jefe, ¿sí? Pero a su alrededor no hay personas que lo apoyen, en su familia nadie ha emprendido, su pareja le dice que eso es demasiado riesgoso, entonces está en ese conflicto, ¿no? de querer crear un camino propio en el ámbito laboral, que sería su propio emprendimiento, pero también el conflicto del miedo a soltar esa estabilidad que ha logrado en el empleo convencional. Un segundo ejemplo, una mujer que lleva 10 años de matrimonio, en donde las personas que la rodean y el medio que la rodea piensan que tiene una pareja perfecta, ¿sí? Y es como el ideal y el ejemplo de pareja perfecta, de pareja ideal. Las fotos en su Instagram son divinas cuando parecen pareja, tienen un hijo con su pareja y cuando aparecen con la pareja y el hijo es como la familia ideal, la familia perfecta, ¿sí? La familia que nos venden sí, como lo ideal, ¿no? Pero en el fondo esta mujer lleva unos 3 años que está como muy desconectada de su esposo, es decir, hay una incomunicación cada vez mayor entre los dos, hay muchos resentimientos de cosas que no se dijeron a tiempo y la relación se ha enfriado un montón, es decir, es como que ya se está muriendo el amor, casi que ni existe, ¿sí? Y es una mujer que también ha empezado a leer sobre temas de sanación y se ha dado cuenta de que esa relación empezó estando, digamos, muy sustentada en dependencia emocional, psicológica e incluso económica con respecto a su esposo. Y se da cuenta que viene de una familia así, ¿no? Y que la mayor parte de la gente, la mayor parte de las parejas están sustentadas en eso, en dependencias emocionales, psicológicas y económicas que muchas veces no son sanas, ¿no? Y que son el motivo de que las personas se queden ahí en esas relaciones, ¿no? Y esta persona empieza a tomar esa conciencia, pero igual sigue ahí, esta mujer, porque tiene miedo del cambio, no sabe cómo hacia dónde ir, ¿sí? Se está empezando a decepcionar de la idea que le vendieron del amor romántico, pero no sabe qué hacer, está atrapada en ese camino convencional. Tercer ejemplo, un joven pianista que es muy exitoso en el sentido de que ya ha logrado vivir de su música, lo contratan en distintos lugares, tiene una reputación como pianista de jazz, por ejemplo, ¿sí? Pero en el fondo de repente también ha empezado a estudiar temas de autoconocimiento, de espiritualidad, de conciencia y se ha empezado a plantear y a replantear muchos aspectos que antes no tenía en cuenta en cuanto al medio de la música, en cuanto a la industria de la música. Se ha dado cuenta que es una industria, un medio muy competitivo, donde hay muchos egos, donde hay mucha vanidad, ¿no? Y todo esto le ha empezado a aburrir y ha empezado a sentir el llamado a vivir la música desde un lugar nuevo, ¿sí? A explorar otras posibilidades, pero tiene mucho miedo a perder como la reputación que ha ganado y como que no sabe tampoco qué hacer, ¿no? Entonces está ahí atrapado en ese camino convencional de que le dicen que si quiere ser músico tiene que seguir este camino o si no, no es músico, ¿sí? Y se lo está replanteando pero no sabe entonces para dónde voy, qué hago, ¿no? Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo, el último ejemplo de caminos convencionales, una señora que le dan un pronóstico, digamos que le dan un diagnóstico de una enfermedad muy grave y le dan un muy mal pronóstico, le dicen que se tiene que hacer una cirugía inmediatamente, la señora se hace esta cirugía, luego le dicen que tiene que hacerse un tratamiento que es súper invasivo, lo hace y después de 3 o 4 años sigue peor, o sea, no mejora sino que empeora, ¿no? Y entonces empieza a replantear el hecho de seguir ese camino convencional de supuestamente la curación de una enfermedad
y empieza a investigar, a leer sobre tratamientos alternativos, sobre terapias emocionales, terapias, digamos que como empieza a sentir como el llamado a buscar terapeutas o psicólogos, porque se da cuenta que el origen de las enfermedades en muchos sentidos es emocional. Pero aquí viene como digamos, lo que a veces nos hace autoengañarnos, en el sentido en que creemos que nos hemos salido de un camino convencional, pero seguimos pensando como pensábamos antes cuando estábamos en el camino convencional. Sí, eso es como cuando alguien es empleado y deja de ser empleado y se convierte en emprendedor, pero sigue pensando como un empleado, ¿sí? Es decir, entonces no va a prosperar como emprendedor, ¿no? Lo mismo acá. Entonces esta señora, deja los médicos alópatas, deja la medicina convencional, ¿sí? Y empieza a explorar otro tipo de medicinas, pero de igual manera no asume la soberanía sobre su propia salud, sobre su propio cuerpo. Entonces delega en los otros, piensa que ingenuamente que los otros la van a curar, ¿no? Entonces en el fondo tampoco está creando nuevos caminos, porque sigue pensando como pensaba en el camino convencional. Ahora te voy a poner ejemplos de caminos reactivos, ¿sí? Digamos que el camino reactivo es que son caminos reactivos. Caminos reactivos son caminos que surgen a partir de una reacción frente a los caminos convencionales. Y los caminos convencionales son los caminos que han seguido nuestros padres, nuestros ancestros, la mayoría de la gente, ¿sí? Pero hay personas que deciden no seguir esos caminos, pero que no están creando caminos nuevos, ni en realidad caminos propios basados en el espíritu o en el alma, sino que esos caminos surgen más desde el resentimiento, surgen más desde como la lucha, la pelea constante con los ancestros, con los orígenes, ¿no? Yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como tal, ¿no? Las tradiciones espirituales todas están llenas de dogmas, de sectarismos, entonces yo no necesito maestros, no necesito guías, yo puedo solo en mi camino espiritual. Entonces los caminos reactivos son caminos que surgen de heridas emocionales muy profundas, no sanadas. Son caminos que surgen cuando no hemos hecho un trabajo de perdón profundo con respecto a nuestro pasado, no estamos en paz con nuestro pasado y por lo tanto seguimos atados al pasado. Porque mientras haya rencor en nuestro corazón, mientras no haya perdón en nuestro corazón, vamos a seguir atados al pasado, ¿sí? Sin embargo, muchas veces nos autoengañamos y decimos, no, yo estoy haciendo mi propio camino porque yo no seguí los pasos de mi papá o de mi mamá o de mis maestros o de mis guías, yo seguí mi propio camino. Pero en realidad eso es un camino reactivo. Entonces, ¿qué es un camino reactivo? Es eso, es un camino que surge desde una lucha, desde un conflicto, ¿sí? Y que al final no crea nada nuevo. Ejemplos. Una joven adolescente que salió del colegio y ya pues la sociedad y todo el mundo le dice que tiene que estudiar una carrera, ¿no? Graduarse para ser alguien, ¿no? Y la mamá le dice que porque se vuelva psicóloga como ella, el papá le dice que se vuelva contador como él, y ella dice, no, yo no voy a ser ni psicóloga, ni contadora, es que ni siquiera voy a estudiar en una carrera universitaria, o sea, yo voy a ser influencer. Entonces esa es su decisión. Y empieza con su idea de ser influencer, pero no dura ni un año, se aburre, luego se va a viajar, dura años viajando y luego se aburre, regresa, a los 23 años empieza a estudiar una carrera, pero no dura sino 2 semestres, luego empieza otra y dura otros 2 semestres, ¿no? Y a los 35 años no ha logrado una estabilidad laboral, no ha logrado una independencia laboral, económica. Entonces sigue viviendo en casa de papá y mamá. Y la pelea que tenía con papá y mamá de no ser como ellos, de no repetir lo que ellos habían hecho, pues al final es como que sigue ahí, ¿no? Es decir, de pronto esta chica en un principio no tenía una herida muy profunda con respecto a su papá y a su mamá, porque de repente su papá y su mamá, por buscar la estabilidad económica, nunca estuvieron en casa. Entonces esta chica tenía muchos vacíos emocionales, ¿no? Y no quería repetir los pasos de papá y mamá de trabajar digamos, de obsesionarse con trabajar y con tener títulos y con tener éxito profesional, y de repente toda esa reacción, todo lo que ha hecho es una reacción frente a algo no sanado con la historia con sus padres. Otro ejemplo, digamos el caso de alguien que sigue un maestro espiritual, un guía espiritual dentro de una tradición específica, y después de muchos años se decepciona muchísimo de su maestro, de su guía, porque se entera de muchos abusos, de inconsistencias, de incoherencias, y esa decepción es tan grande, es una herida tan grande que hace que esa persona no solo rompa con su maestro, con su guía, sino con todo el grupo espiritual al cual pertenecía y con toda la tradición a la cual pertenecía, y que incluso descuide su camino espiritual y muchas veces ya se comporte como alguien que no cree,
¿sí? Como que se vuelva casi ateo. Pero no es en respuesta de una búsqueda propia, sino es en respuesta a una reacción, ¿sí? Entonces, esos son caminos, digamos, reactivos, y a eso es lo que yo llamo caminos reactivos. Cuando te hablo de la tribu de creadores y creadoras de la nueva humanidad, ¿sí? Yo te estoy hablando de personas que estamos buscando realmente estar en paz con nuestro pasado, ¿sí? Por lo tanto, estamos en caminos hemos estado en caminos de trabajo de perdón, de autosanación, de activar la compasión en nuestro corazón, ¿sí? Para poder estar en paz con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros ancestros, ancestras, guías, maestros, ¿sí? Y poder crear algo nuevo. Y es el llamado a realmente a tomar lo mejor de esos caminos convencionales, porque no quiere decir que todo lo que hay en los caminos convencionales es malo, no, hay cosas muy buenas. Es tomar lo mejor de esos caminos, ¿sí? De esos viejos paradigmas obsoletos también, hay muchas cosas buenas, es tomar lo mejor de ellos, pero para crear algo nuevo que no sea reactivo, ¿sí? Que no sea reactivo. ¿Y cuándo se sabe que estamos creando un camino nuevo o un camino propio en conexión con el alma que no es reactivo? Pues cuando realmente surge desde un lugar, como te digo, que está en plena paz con el pasado y con los antepasados. Es difícil a veces identificarlo, a veces nos confundimos, pero ese es el llamado, ¿no? El llamado es a la invitación que yo te hago en esta clase es precisamente a unirte a la tribu de creadores y creadoras de la nueva humanidad, desde reconocer que, claro, en potencia hay muchas personas que de repente son creadores, un creador, quieren ser creadores de su propia realidad, quieren salir de la víctima, del juez, del salvador, digamos, de cualquier tipo de rol inconsciente, del mendigo, del codependiente, del piloto automático, el personaje secundario de su propia historia. Quieren salir de esos personajes, de esos roles inconscientes, para convertirse en el creador o en la creadora de su propia realidad y hacerlo en comunión con la voluntad divina, pero eso se queda solo en un querer, ¿sí? Al final no lo hacen, ¿sí? Y yo pues espero que tú sí estés decidida a hacerlo, ¿no? Y esa es mi invitación, ¿no? Porque cuando se da el paso a hacerlo hay una libertad gigante y realmente es como asumir tu propio destino, tu verdadero destino, ¿no? Entonces, básicamente el llamado y lo que yo te voy a invitar en la siguiente clase, lo que vamos a abordar en la siguiente clase es cómo tú puedes canalizar una visión iluminada a través de conectar y activar tu propio artista espiritual. Todos llevamos dentro un artista espiritual, ¿sí? De niños, por eso todos dibujábamos, cantábamos, escribíamos, ¿sí? Sin problema, pero después se nos fue olvidando o se fue creando como una idea de que el arte no es para todo el mundo, o yo no sé cantar, o un montón de bloqueos, ¿no? Pero yo quiero que vuelvas a ese lugar de niño, de niña, de libertad, y quiero ayudarte a enseñarte cómo canalizar visión espiritual a través de eso, de un arte que elijas, puede ser el canto, la danza, la escritura o el dibujo. Y te quiero enseñar y te voy a hablar de cómo puedes hacerlo en la siguiente clase, así que no te pierdas esta segunda clase que es mañana. Está muy atento o muy atenta para recibirlo y bueno, pues muchas bendiciones, nos veremos mañana.